Cuando las vocales forman equipos, a veces separar las palabras en sílabas puede provocar algunas dudas. Por ejemplo, ¿cómo separarías agüita, búho, aguirre, aguado, guerra, buey? Si lo hiciste correctamente, felicitaciones. Si no, a continuación te entregaremos algunas claves. Busca en la siguiente sopa de letras 10 palabras que contengan secuencia vocálica. Luego escríbelas en tu cuaderno y sepáralas en sílabas. A ver, laurel. Esta es una palabra, ¿cierto? Tiene la A con la U. ¿Cuál más podría ser? Busquemos otra. Guagua. También aquí hay una que tiene secuencia vocálica porque tiene dos A, o sea, dos vocales juntas. Guerra. Aquí tenemos dos vocales juntas en la escritura, aunque la pronunciación no se lee la U. ¿Cierto? Bueno, ¿cuándo se produce secuencia vocálica entonces? Cuando hay una o cuando hay dos o más vocales juntas, ¿verdad? En una misma palabra. Cuando hay dos o más vocales juntas en una misma palabra. ¿Verdad? En una misma palabra. Ustedes pueden buscar otras. Puede ser que hayan otras. Yo encontré solamente esa. Lee el siguiente texto. Había una vez un gran rey que vivía junto a su familia en el sur de Europa, en un país muy lejano. Él se caracterizaba por ser estudioso, pausado y a veces un poco creído, porque escribía hermosos poemas sobre la realeza. Subraya las palabras con secuencia vocálica. Clasifica las palabras subrayadas según la tabla. Palabras con vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Palabras con vocales que no se pronuncian en la misma sílaba. Había. ¿Cierto? La I y la A se pronuncian en la misma sílaba. Un gran rey que vivía junto a su familia en el sur de Europa, en un país, Europa, familia. ¿Entendiste? Busca las otras y anótalas en tu cuaderno. ¿Qué vocales pueden quedar en la misma sílaba? Vocales abiertas, vocales cerradas. ¿Qué vocales siendo tónicas siempre se tildan cuando quedan juntas? Cuando hay una vocal cerrada y una vocal abierta, la vocal cerrada se tilda, ¿verdad? ¿Qué vocales no pueden quedar juntas? ¿Cómo habrás observado cuando las vocales se pronuncian en una misma sílaba? Nos encontramos ante un diptongo, el cual puede estar formado por una vocal abierta y una cerrada o viceversa, o bien ambas cerradas. Por ejemplo, si la vocal abierta es tónica, o sea, se lee, debe tildarse según las reglas generales de acentuación, como en el caso de canción y miráis. Asimismo, cuando la secuencia vocálica está formada por dos vocales cerradas o débiles y una de ellas es tónica, debe tildarse la última, por ejemplo, lingüístico, jesuítico. Cuando las vocales quedan separadas en distintas sílabas, estamos ante un hiato, producido por el acento diérético. Este se produce en los siguientes casos. Cuando se junta una vocal abierta átona, o sea que no se lee en voz alta, y una cerrada tónica o viceversa, como en el caso de Raúl, búho, sabía.
Para recordar, cuando en una palabra se juntan dos vocales, una abierta átona y una cerrada tónica, o viceversa, se produce un hiato por acentuación diéretica. Las acciones tienen tiempo. Observa las siguientes situaciones comunicativas y fíjate cómo los hablantes expresan las diferentes acciones que refieren. A mí me gustó la película, a mí me encantó. Ojalá alguna vez volvamos a ver otra película juntos. ¿Aceptarías? Quizá, a lo mejor, podríamos ver alguna película de aventuras. Mira el afiche de la película. Ven, lee esto. Marca la alternativa correcta y fundamenta tu respuesta. ¿Qué se expresa en el cuadro 1? ¿Una realidad, un deseo o una orden? ¿Qué se expresa en el cuadro 2? ¿Una realidad, un deseo o una orden? ¿Qué se expresa en el cuadro 3? ¿Una realidad, un deseo o una orden? Si lo hiciste correctamente, colócale un visto a tu cuadernito. Revísalo con tu profesor y tus compañeros.